Un saludo a todos los amigos de la Casa de la Cultura de San Antonio de los Buenos. Hoy vamos a platicar un poco de poesía. Mi nombre es Alberto García Zatarain, soy escritor, tengo un par de libros publicados, un poemario que se llama La Playa de los Espíritus y también un libro de relatos que se llama El Fistol de Moriarty. Muy próximamente saldrá una novela que se llama El Caso de Piedras Gordas. Hoy, como les digo, vamos a platicar un poquito sobre lo que pienso de la poesía. Tuve una influencia familiar. Mi padre, que era el director de la escuela donde yo estuve en la primaria, era escritor. Escribía poesía, escribía teatro. Y él me leía muchos de sus textos. Ahí fue donde yo empecé a captar el ritmo que tenía la poesía. Yo no sabía, pero mi padre utilizaba la rima y la métrica. Y entonces me sonaba muy bien al oído. Ahí fue cuando empecé a gustar de la poesía. Aparte tuve en sexto año un maestro que me enseñó un poema que todavía lo recuerdo hasta la fecha, que se llama El Pescador de Estrellas. Desde el propio nombre, estas palabras no me sonaban como la manera normal de hablar. El pescador de estrellas. Era algo inverosímil. Y sin embargo, dentro del texto se contaba la historia de un niño, el cual en un charco, con un palito y un hilo, trataba de pescar estrellas en el agua. Ese poema me marcó mucho porque me di cuenta que en la poesía podían decirse cosas que con el habla normal no se podían lograr. ¿Qué se necesita para ser poeta? Bueno, no sé realmente lo que se necesite, pero cuando tú ves a una poeta o a un poeta, su texto, y te emocionas en las palabras que estás leyendo, yo creo que en ese momento te das cuenta lo que es un buen poeta. Quizá no lo puedas definir, pero una mujer o un hombre que nos puede comunicar un sentimiento, una fuerza con puras palabras que nos haga a nosotros maravillarnos como personas, yo creo que eso es lo que hace que alguien, una persona, se convierta en un buen poeta. Todos quisiéramos ser un buen poeta y es un trabajo, es una fuerza de voluntad que uno tiene que seguir para avanzar cada día escribiendo y escribiendo. ¿De qué habla la poesía? La poesía habla de todo. De hecho, la poesía está en todas partes. El poeta quizás lo que hace es identificarla y traducirla en palabras. Cuando ves un atardecer, cuando ves el viento soplar, cuando ves correr el río, cuando te sientas en una piedra frente al mar, cuando tú experimentas todos esos elementos de la naturaleza y te inspiran, te sientes bien en el fondo, quisieras traducirlo en palabras para que después los demás puedan sentir lo que tú sientes. Esa es una fuente de la poesía, pero también hay otras, como por ejemplo los sentimientos. Es muy común el escribir poemas sobre el amor, pero también sobre el miedo, sobre las tristezas, sobre los recuerdos, todos los sentimientos que como personas, como seres humanos tenemos, forman parte de todo el bagaje de posibilidades que tiene el poeta para escribir. Lo importante y lo difícil quizá es ahí cómo traducir eso tan maravilloso que es la creación en palabras. Y por eso los poetas se preocupan por manejar el lenguaje como uno de los elementos más importantes. Aquí quizás sea muy importante recalcar que lo que decíamos anteriormente de lo que es ser un buen poeta inicia con el conocimiento del lenguaje. Desde la ortografía, qué significa cada una de las palabras, porque la poesía lo que hace es utilizar las palabras de una manera nueva, no de una manera coloquial, recta, sino que dándole a las palabras muchos significados para que el lector pueda maravillarse ante lo que está escuchando. Entonces es muy importante que un poeta no nada más se base en todo lo que le rodea, sino que tenga la técnica y el conocimiento para todo eso poderlo traducir de la mejor manera posible. El elemento principal para que un poeta escriba es poder manejar los recursos con los que cuenta. Y uno de los principales es el ritmo y otro es la metáfora. El ritmo lo saca hasta del propio corazón. El tom-tom del corazón es un ritmo natural.
que, con el que vivimos siempre. Y hay ritmos alrededor de la naturaleza que también nos dan ciertas formas de ir escribiendo, de ir hablando. Entonces, todos estos elementos los tiene que reconocer el poeta o la poeta para poder escribir. La otra es la metáfora. Es una cuestión tan técnica, pero tan fácil de entender quizá si nos ponemos a pensar realmente en las palabras. El hombre y la mujer, desde que tienen razón, de pronto le dan nombre a las cosas. ¿Por qué aquella esfera que está en el cielo, alguien le puso luna o moon en inglés o en otros idiomas? Es una metáfora, porque realmente luna no tiene nada que ver con esa esfera que está en el cielo. Pero al haber conformado la palabra luna, ya tiene otro elemento de imagen. Desde ahí podemos saber que todas las palabras, si las mezclamos correctamente, podemos crear imágenes tan poéticas que las personas se van a maravillar cuando las lean o las escuchen de nuestros textos. Tijuana es una ciudad joven, así se le dice, relativamente, tiene un poquito más de 100 años. Y en ese tiempo, a partir de los primeros hombres y mujeres que se preocuparon de escribir en las épocas de los años, de principios del siglo XX, desarrollaron textos poéticos. Uno de los escritores ya de los años 40 o 50, el maestro Vizcaíno, escribió de una manera quizá más formal, más clásica, pero ya con algunos rasgos del vanguardismo que existía en el mundo. Él escribía utilizando métrica y ritmo, rima, pero también escribía verso libre. En nuestra época, en la actualidad, nosotros podemos decir que podemos reconocer a poetas que nos han influenciado y poetas que actualmente están haciendo un desarrollo en la poesía en Tijuana. Poetas de la generación pasada, que a lo mejor pertenezco yo por la edad, son como Roberto Castillo Udiarte o Francisco Morales o Elizabeth Cassesús, que son poetas que ya tienen un recorrido y un descubrimiento de su propia forma de expresarse que ya está muy determinado. Podemos leer a Roberto Castillo, a Morales o a Cassesús y sabemos que son textos que se refieren a ellos porque ya tienen una voz propia. Quizás es uno de los elementos que podríamos decir que es el ser un buen poeta, ¿no? Tener su propia voz. En la actualidad no se queda atrás Tijuana. En realidad, en la actualidad hay una efervescencia de buena poesía y de buenos poetas. Aparte, los poetas en la actualidad se han relacionado mucho en la sociedad y no nada más se dedican a escribir, sino forman grupos, conglomerados para de alguna manera impulsar lo que es la poesía. Entre estos casos, pues podemos nombrar muchos. Entre ellos, por ejemplo, yo hablaría de Joana Jaramillo, que ha mantenido un grupo en donde es un semillero de poetas, que es el Caracol, pero también hay otros que se dedican a enseñar, a leer poesía y a tratar de encauzar a los poetas, como por ejemplo Eugenia Elizondo y Jorge Sánchez Mejorada, con su grupo de Mañana Lloverá, también Gilberto Licona, que es otro poeta que también tiene su propio grupo que impulsa. También Alfredo Morales, con un grupo de mujeres poetas que realmente están haciendo historia, porque aparte de escribir, tienen lugares en donde desarrollan esa disciplina, en estaciones de radio, a veces en la televisión. Entonces, todos estos elementos yo creo que hacen muy rico y muy nuevo y muy importante lo que es la poesía actualmente en Tijuana. Yo creo que quizá pudiera ser la ciudad de Tijuana uno de los puntos, uno de los focos más importantes en el desarrollo cultural, en el arte en general y específicamente en la poesía. Y bueno, la verdad podríamos seguir hablando de poesía y poetas por mucho tiempo. En lo personal, como una aportación a quienes van a estar viendo esta publicación, me gustaría recomendarles algunos de mis poetas preferidos, que de alguna manera hacen una síntesis de todo lo que yo pienso que es la poesía.
un escritor de alguna manera clásico, como Federico García Lorca, que a pesar de algunos de sus libros utilizar la rima y la métrica y el ritmo, tenía unas imágenes y unas metáforas completamente vanguardistas y muy novedosas, que a veces es lo que más tiene que buscar un escritor. Jorge Luis Borges, un estudioso de la literatura, en la poesía escribió bastante, quizá es más reconocido por sus textos narrativos, pero en la poesía es un poeta muy inteligente. Es una de las cosas que más me gustan en la poesía, que toquen temas que de alguna manera tienen una repercusión, ya sea filosófica o social. El mismo caso está quizá mi escritor favorito, que es José Gorostiza, y su libro, su poema monumental, Muerte sin fin, que les recomiendo completamente. Por otro aspecto, también a mí me gusta mucho la poesía vanguardista, y Vicente Huidobro, un chileno también, igual que Nicanor Parra, son poetas que realmente son muy importantes porque le hacen un giro completo a lo que es la expresión de la palabra, y eso me gusta mucho porque es muy creativo. Entonces con esto me despido y les los saludo, y me da mucho gusto participar con ustedes y hablar de una de las cosas que más me gustan, que es la poesía. Y pues solamente decirles que a seguir leyendo y a seguir escribiendo y disfrutando lo que es la literatura. Gracias.